Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vicente Páez Espitia y hoy les quiero hacer una breve introducción. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, psicólogos en formación, y hoy les vengo a hablar sobre los conceptos básicos de genética, qué es un gen, qué es un cromosoma y los aspectos de alteración a nivel cromosómico y de alteraciones a nivel genético, cómo se relaciona la genética y la bioética, la relación entre genética y bioética y la postura ética referente a esta temática. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Andrea Álvarez y soy estudiante de psicología. En esta oportunidad vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que es la genética, conceptos básicos de la genética y qué relación tiene la genética y la bioética en la postura ética, ¿cierto? Entonces, para entrar en contexto, yo les voy a hablar o vamos entonces a definir lo que es la genética. La genética es entonces la rama de la biología que se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia biológica y la variación de las características en los seres vivos. Entre estos mecanismos, la genética estudia el ADN, su composición, organización, cómo se estructura en genes, que es la unidad básica de información genética, y en cromosomas, además de cómo se produce la herencia de los caracteres biológicos. La genética también se ocupa de la replicación del ADN y la regulación de la expresión génica, como de las relaciones entre los genes y las proteínas que determinan las características del individuo, tales como su apariencia, funcionamiento y predisposición a ciertas enfermedades. La genética se relaciona con otras disciplinas tales como la bioquímica, la biología molecular y celular, la genómica, la evolución y la medicina. La genética es una ciencia muy importante porque nos ayuda a comprender cómo somos, de dónde venimos y qué posibilidades tenemos de desarrollar ciertas enfermedades o ciertas capacidades. Esta ciencia es esencial para comprender la biología y la evolución de las especies, así como para las aplicaciones prácticas como la medicina genética y la ingeniería genética. Muchas gracias. ¿Qué es un gen? Un gen es toda unidad física y funcional básica de la herencia. También nos dice que los genes están formados por el ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas, llamadas proteínas. Por otro lado, otro dato importante es que los humanos contienen un estimado de entre 20.000 y 25.000 genes, cada humano. Luego les hablaré de la estructura de un gen. La estructura del ADN fue descifrada por la biofísica inglesa Rosalind Franklin, el físico neozelandés Maurice Wilkins, el biólogo y zoólogo estadounidense James Watson en 1928 y el físico y biólogo inglés Francis Crick. Cabe resaltar que estos tres recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Los genes son, desde un punto de vista molecular, un poco más que una secuencia de los nucleótidos que componen el ADN y el ARN. Adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Se componen de dos partes, los exones, que son la región del gen que contiene el ADN, codificante, que es decir, la secuencia puntual de bases nitrogenadas que permiten sintetizar una proteína. Luego están los intrones, que es la región del gen que contiene el ADN, no codificante, o sea, que no contiene instrucciones para la síntesis de proteína. ¿Qué es un cromosoma? Son cada una de las estructuras altamente organizadas y formadas por ADN y proteínas, en las cuales se encuentran la mayor parte de la información genética. Los cromosomas fueron descubiertos en las células vegetales a finales del siglo XIX,
por los científicos Carl Wilhelm en Suiza y Edward van Beneden en Bélgica, de manera independiente, y su nombre proviene justamente de las tinturas empleadas para poder observarlo, del griego chroma, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Pero hasta el siglo XX no se comprendió el rol de los cromosomas en la herencia y transmisión genética. Hubo que esperar por las leyes de Mendel y las primeras investigaciones sobre el ADN. Los cromosomas tienen una estructura doble compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero llamados cromatidas. En cada uno de los brazos de los cromatidas están ubicados los genes, en idéntica posición respecto a su homólogo. Recordemos que estos genes tienen forma de X, en compartimentos llamados cus, loci y plural. Función de los cromosomas. Estos se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de la célula madre a las descendientes, permitiendo la replicación celular y para el crecimiento de los organismos, la reposición de células viejas o dañadas y la creación de células reproductivas, así como de individuos nuevos durante la reproducción sexual. Por último, tipos de cromosomas. Cromosomas procariontes. Poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleóides dispersos en el citoplasma de las células. Luego están los cromosomas eucariontes, considerablemente más grandes, que poseen una doble cadena de ADN lineal. Luego se encuentran los cromosomas somáticos, también llamados autosómicos. Le dan al individuo sus características no sexuales, es decir, aquellas que le definen en el resto de los aspectos no reproductivos. Luego están los cromosomas sexuales, conocidos como alosomas. Son los cromosomas que determinan las características sexuales del individuo y por ende se pueden diferenciar de acuerdo con el género biológico. Los varones tienen un par de 23 de cromosomas y de tipo XY, mientras que las mujeres de tipo XX. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Palencia Agua. Hoy les hablaré sobre las alteraciones a nivel cromosómico. Pueden ocurrir de manera espontánea durante la división celular o pueden ser causadas por factores ambientales o errores en la replicación del ADN. Estas alteraciones pueden tener un impacto profundo en la salud y pueden ser responsables de trastornos genéticos y enfermedades. El estudio de las alteraciones cromosómicas es importante en la genética y la medicina para comprender y diagnosticar afecciones genéticas. Alteraciones a nivel genético. Se refiere a cambios o mutaciones en la secuencia de ADN de un gen específico. Estos cambios pueden afectar la función normal de un gen. En consecuencia, tener un impacto en la expresión genética y las características del organismo. Las alteraciones genéticas pueden ser hereditarias, lo que significa que se transmiten de una a otra, o pueden ocurrir de manera espontánea durante la vida de un individuo. Gracias. Un saludo para todos, mi nombre es Sandra Silva. En esta oportunidad explicaré la relación que tiene la genética y la bioética, así como también su postura ética. La evolución operada en genética humana a través de los tiempos actuó como un detonante en múltiples campos, en especial en los referidos a la bioética. Se entiende como ese estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Muchos de los avances realizados en genética pueden tocar la dignidad del hombre, a la par que impulsan la creación de nuevos derechos humanos.
En este escenario, la bioética no solo es una rama del saber, sino una multiforme experiencia de la formación del consenso en torno a problemas, elecciones morales, opciones políticas y jurídicas que se relacionan con el vínculo entre ciencia y valores del hombre. Todo esto ha permitido la adopción de una posición ética de mayor sensibilidad, de mayor respeto y de responsabilidad en el manejo de la información genética, con el fin de que no se vulneren los principios bioéticos y la dignidad del ser humano. Gracias.